Claro, está bien. Yo tengo agregar. Bueno, vamos a empezar. ¿Se me oye? Sí, profe, buenas tardes. Sí se escucha. Bien, bueno, está. Este, yo les dije que íbamos a dar columnas hoy, pero no, vamos a tener que cambiar de rumbo porque nos estamos quedando atrasados con la teoría y parece ser que este año hay que pasar los regulares o los no. Queremos que todos sean sí, de alguna forma o de otra, como dicen los chilenos, por la razón o por la fuerza. Va a haber que regularizar. Así que va a haber que tomar un parcial de alguna manera, por lo tanto vamos a tener que avanzar un poco con la teoría. Eh, vamos a ver la maniobra para las benditas presentaciones. A ver qué pasa aquí. Ahí se ve la pantalla. Sí, Bien. Lo que no sé si alguno quiere entrar, yo voy a poder decir que entre. Eso va a ser el problema. Pero bueno. Lo que vamos a ver es la doble capa eléctrica. La doble capa eléctrica es una situación que se produce cuando se muele mineral, que normalmente se muele para flotar. Se rompen enlaces químicos, covalentes, fuentes de hidrógeno, etc. Esos enlaces rotos generan en la superficie de la partícula cargas eléctricas. El signo depende del tipo del mineral que estemos hablando, pero para nosotros eso no es importante el signo. El hecho es que esas cargas eléctricas, que más bien es una densidad de carga, o sea, una cantidad de cargas por centímetro cuadrado, por unidad de área, generan la aparición de un potencial. O sea, las cargas, la densidad de carga, digamos, generan un potencial. Ese potencial, eh, o esas cargas, mejor dicho, atraen cargas de signo opuesto que tiene la solución, donde está la pulpa. Ustedes, bueno, saben que nosotros trabajamos con pulpas. El agua es agua industrial, agua de río, de pozos de perforación, o sea, trae iones y cationes disueltos.
Esos iones o cationes son atraídos o repelidos, según el signo, por esa densidad por esas cargas en la superficie del mineral. Entonces ahí se produce un potencial. Pero que vamos a ver de hacer ingresar, es decir, que no ingresó. Ahí vamos. Hablábamos de que se produce un potencial y se produce una influencia de ese potencial en el seno del líquido. Acá hay un grafiquito inicial donde tenemos unas cargas, supuestamente esta primera línea de puntos. Acá el eje vertical sería el sólido. Profe, disculpe. Sí, No estamos viendo ahí la presentación. ¿No la ve? No la estamos viendo. Si no la está viendo, a ver. Yo no sé por qué aparece toda la pantalla. Y ahí ahora tiene que entrar la presentación, digamos. Ahí está. Parece que hay alguno cerca de un aeropuerto. ¿Se ve ahí? Sí. Se ve, bien. Habla de la solución y repetida del mismo signo. Pero el hecho es que esa dice dejar de compartir. No, tiene que abrir la presentación, profe, y nosotros la vemos. O sea, está presentando usted la pantalla, pero tiene que abrir la presentación. Es que no se ve, no se puede salir después. Usted dice que hay que poner, a ver. Minimice el Ahí, a ver. Google, al Chrome. ¿Ve ahí? No, vemos la pantalla, pero no vemos la presentación. Ahí que ve. Ahí se puso en negro. Ahí está todo oscuro. Ahí está todo oscuro. Ahí sigue oscuro. Sí. Inge, Sí, diga. yo creo que usted está poniendo en presentar, pone presentar toda tu pantalla y tendría que poner presentar una ventana. Bueno, Y ahí se abriría, sí, ahí le va a aparecer un cuadro de diálogo. Aparece el Meet con el código que les mandé a ustedes. Claro, y no tiene al lado el PowerPoint, una ventana que diga PowerPoint. No.
tiene nada. Ah, qué raro. Ahí toqué el Meet ese y dice compartir o cancelar. Vamos a poner compartir. Ahí dice que estoy presentando la pantalla. Y yo abro la pantalla. Y ustedes no ven nada. Ahora se ve únicamente la ventana del Meet, del Chrome. Claro. Entonces estamos en problemas serios. Porque acá me dice que estoy presentando. Dice que está presentando tu pantalla a los demás. ¿Detener la presentación o seguir? Profe, ahí, o sea, lo que vemos, lo que usted ve en la pantalla, si lo tiene un PowerPoint, haga clic en el PowerPoint y ahí lo vamos a ver. Bueno, y que ahí está el PowerPoint. Ahí yo estoy viendo el PowerPoint. Ah, entonces no, tendría que ver. Y si minimiza el Chrome, Está minimizado el Chrome. claro, vemos oscura la pantalla. El que, digamos, cuando puso presentar la pantalla, no, puso ventana y no puso pantalla completa, ese es el problema. Por eso no podemos ver. Salga de la presentación. La ventana. No, ventana no. No, pantalla completa es la otra opción. Pantalla completa. Ahí estamos ¿Ven ya. ustedes? Sí, excelente. Ahora sí se ve. Entonces, pantalla completa. Bien. Vamos a ver así. Ahí. Y ahora ven todo. Va, si alguien no ve, que diga. Esperemos que sea, no diga nada. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces hemos quedado en que había unas cargas que tenían generaban ese potencial superficial. Un potencial es como cualquier pila. Y ese es el problema. Hay una vieja que quiere entrar. Permitir. Y ahora yo no sé si vamos a poder volver a la... Estábamos. Sí, ¿Ahí lo estamos. ven o no? Sí, se ve, sí se ve. Sí. Bien. Entonces, la cuestión es que ese potencial que va disminuyendo, bueno, a partir de cierta distancia ya es nulo. Lo que estudia la doble capa eléctrica es cómo varía el potencial con la distancia. En otras palabras, hasta qué distancia de la partícula ese potencial me está afectando. Esto más que nada se utiliza, no es que se utiliza, afecta cuando uno está hablando de la sedimentación, por ejemplo, en espesadores o en cualquier aparato de sedimentación. Lo más común son los espesadores. ¿Qué pasa? Esas cargas superficiales, partículas por la molienda, como son tamaños que estamos hablando de 70 micrones, partículas muy pequeñas, el valor de la carga superficial empieza a tener importancia con respecto al peso de la partícula. Si nosotros tiramos una partícula, digamos, una piedra de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, las cargas superficiales que tengan la partícula esa no van a afectar porque con respecto al peso son despreciables. Pero si la partícula tiene 74 micrones, ya es muy chiquita, las cargas superficiales ya sí afectan y con respecto al peso tienen un valor bastante importante. Y tan importante es que las partículas son tan pequeñas que no sedimentan, es como que flotaran. Bien, con el tiempo sedimentan, pero ustedes saben que en todo proceso hay que conseguir las cosas rápido. Y entonces un espesador
Ustedes saben que un espesador es un equipo para separar sólido líquido. Si no se sedimenta rápido la partícula, lo que sería el líquido claro saldría con mucho sólido en suspensión. Ustedes saben que un espesador se alimenta por el centro. ¿Conocen un espesador? Sí, como de Farallón. Se alimenta por el centro y por las periferias sale el líquido claro, supuestamente sin sólidos en suspensión. Siempre algo de sólido en suspensión hay porque, bueno, nada es perfecto. Pero si la sedimentación es muy lenta, empiezan a salir esos sólidos en suspensión por la periferia donde no deberían ir. Y ahí es donde las cargas eléctricas nos traen problemas. Porque las partículas son de la misma especie. Obviamente, estamos en el mismo mineral. Entonces se repelen entre ellas. Lo que busca uno con la sedimentación es que se formen aglomerados mayores para que aumente el peso y se sedimenten más rápido. Naturalmente eso es difícil de conseguir porque estas cargas eléctricas, como son del mismo signo, porque las partículas son de la misma especie, empiezan a repelerse y quedan todas así en formas como unidades. Bien, la doble capa estudia esta situación. Ustedes ven, dijimos, la flecha del ratón, ¿no es cierto? Donde tenemos Sí, sí. este potencial. Bien, el potencial superficial es el potencial que hay en la superficie de las partículas. Phi sub 0. Y empieza a disminuir a medida que aumenta la distancia desde la partícula. Hasta que llega un punto donde el potencial superficial tiene influencia cero a una distancia dada de la partícula. Otra partícula que está más allá de esta distancia no va a ser afectada por este potencial superficial que está disminuyendo. Pero si esa partícula se empieza a acercar, como tiene el mismo signo que la que está aquí, más de esta distancia no se va a poder acercar para hacer un conglomerado mayor. Entonces se van a mantener separados y no podemos sedimentar. Este modelo, que es de Helmont, considera que la variación del potencial con la distancia es lineal, como si fuera un condensador de placas paralelas. Pero bueno, después aparece otro caballero acá que se llama Gouchama, donde considera que la doble capa tiene que satisfacer una ecuación de Poisson que tiene que ver con la distribución de cargas, que no viene al caso para nosotros. Y la distribución de iones en la solución. Este modelo se llama de Gouchama. En la bolilla está un poco más explicado. Así que tiene mucha ecuación que no es importante para nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Este es el modelo de Gouchama que acabamos de hablar. Nosotros vimos que el primero era una variación lineal. Esta gente dice que no, que la variación es exponencial. Tenemos el potencial superficial phi sub 0, igual que en el otro, que es el potencial que se genera en la superficie de la partícula debido a la rotura de los enlaces de la partícula. Y tiene una distancia de influencia hasta un determinado valor. Esa distancia de influencia es la que tenemos que tratar de disminuir para que se puedan acercar las partículas y sedimentar. Este modelo es el de Gouchama, que profesa la variación exponencial. Y aparece un tercero, que es de Stern, es el que parece que están dando bien. Esto vamos a tener que ocultar. En resumen, Stern dice que hay una parte donde la variación es lineal, como dijo el primero Helmut, y después aparece la otra parte de Gouchama. O sea, en otras palabras, es una combinación de los dos modelos.
pero introduce un concepto muy importante, que es una capa compacta y una capa difusa. Tenemos la superficie de la partícula y la primera variación, esta lineal, él la denomina capa compacta, donde los iones no son puntuales, sino tienen tamaño, tienen un determinado tamaño. Esa capa compacta que dice Stern acompaña a la partícula cuando ésta se desplaza por la pulpa. Viaja, digamos así, esa capa de iones junto con la partícula. Esos iones son de sentido contrario a los iones que hay en la superficie de la carga, digamos, de la superficie de la partícula. Y la capa difusa ya no, ya los iones no viajan con la partícula. Ahora, ese límite que hay, que es la línea del punto esta que está aquí, Stern y Graham lo denominan potencial electrocinético. Entonces tenemos la partícula, que sería, digamos, el eje vertical, una capa compacta de contraiones que viajan junto con la partícula cuando ésta se desplaza. El potencial electrocinético sería el límite entre esa capa compacta y la capa difusa. Ese potencial electrocinético es un concepto muy importante porque en la flotación de óxidos vamos a ver qué papel juega ese potencial. Vamos a ver qué es importante, primero. Segundo, el potencial que muestra la partícula, digamos así, muestra entre comillas, es el potencial electrocinético. Está bien, está generado por el potencial superficial, que depende de las cargas superficiales. Pero la partícula está mostrando, por decir de alguna forma, el potencial electrocinético, que es el potencial que hay en el límite de la capa compacta. Y como la capa compacta viaja con la partícula, ese es el potencial que nos está mostrando dicha partícula. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bien. Entonces, desde la partícula hasta una distancia delta, tenemos la capa compacta. Y a partir de ahí, la capa difusa, digamos, y a partir de X, o de sigma por D, dice acá, ya no hay influencia del potencial superficial. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de que este potencial tenga una influencia lo más cerca posible de la partícula. ¿Para qué? Para que la otra partícula que tiene la misma curva, porque es de la misma especie, se pueda acercar lo suficiente como para que empiecen a trabajar las fuerzas de atracción de Van der Waals. A partir de cierta distancia, esas fuerzas siempre son de atracción. Entonces ahí podríamos hacer que se junten las partículas, hagan un conglomerado mayor, más pesado y se desmente más rápido. Pero si la distancia de acercamiento es muy grande, las fuerzas de atracción de Van der Waals no van a trabajar. Entonces no va a haber forma de que se haga el aglomerado. Para eso necesitamos que esta curva disminuya en cuanto a su distancia. Y ahí es donde viene también la importancia del potencial electrocinético y del potencial superficial. Profe, Sí. una consulta. Para hacer disminuir esa distancia y las partículas estén más próximas, ¿existe algún reactivo? ¿Se debe agregar algún reactivo? Ya pasamos a esa parte.
que no sé qué ha pasado, pero se me ha desaparecido. Ah, bien. Pero déjenme que vayamos a esta parte. Ya vamos ahí. No sé si lo borré yo o se borró él, pero se me desapareció un pedazo que ya lo ponía. Vamos a volver a presentar. Dijimos que era pantalla completa. Bien. ¿Vemos de nuevo o no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, acá viene la cuestión de cómo se disminuye ese potencial. Fíjense, la forma de disminuir es con agregado de electrolito o con los iones determinantes de potencial. El agregado de electrolito le da potencia iónica, se llama. Estos son temas que uno, sobre todo yo, los vimos en química general e inorgánica. Recuerdo del libro que se llamaba Glaston y Lewis, que es donde estaban los temas. Y son temas de química, cómo trabaja en los iones determinantes de potencial y la potencia o la fuerza iónica. Que bueno, si alguien se acuerda en buena hora y si no se acuerdan, no importa. Pero ¿qué hace eso? Eso hace, mire este grafiquito de acá arriba. Voy a poner así para ver si se ve mejor. Tenemos el potencial superficial. Hay problemas de dibujo, pero está la variación. Esta sería del potencial superficial, la línea que dice sin electrolito. ¿Cómo sería estándar si la partícula no? Y la otra me baja el potencial superficial de la partícula. ¿Ve? Acá tiene un valor el phi sub 0 y acá el phi tiene otro valor. ¿Qué hace? Acuérdense que nosotros teníamos a una distancia la capa, el límite de la capa compacta y la difusa. Ese límite está dado por esta línea de punto donde tenemos la capa, la límite capa compacta hasta el potencial superficial y acá tenemos el potencial electrocinético original. Cuando agregamos el electrolito y me baja el potencial superficial, me baja el valor del potencial electrocinético, porque me corta la curva mucho más abajo. Entonces la distancia de influencia es menor, supongamos. La curva original tenía una distancia de influencia hasta un X1, digamos. Mientras que el agregado de electrolito me hace que esa zona de influencia sea hasta un X2, que es más cerca de la superficie de la partícula. Por lo tanto, la otra partícula que va a tener la misma curva con las mismas características se va a poder acercar más porque el potencial que hace que se repelan
tienen menor distancia de influencia y pueden empezar a trabajar la fuerza de Van der Waals. Entonces, el agregado de electrolito me disminuye el potencial superficial y, como consecuencia de eso, me disminuye el potencial electrocinético desde un psi1 a un psi acá. Acá tenemos el delta que me disminuye ese potencial. Por lo tanto, la zona de influencia es menor. Y es una forma de conseguir que se me acerquen más esas partículas que estamos queriendo que se hagan conglomerados mayores. Esa es una forma. Disminución del potencial superficial. La otra, fuerzas iónicas variables. Fíjense que el potencial superficial no cambia. Tenemos la curva original, que acá está puesta como la recta, y la curva con el agregado de la fuerza iónica variable. Fuerza iónica variable es agregar a lo mejor un producto que me afecte en el seno de la solución. El potencial superficial es igual, pero la curva está como más compactada, como comprimida contra la partícula, la variación. Entonces la distancia de influencia del original, que sería la línea recta, es mucho mayor que la que tengo cuando le agrego las fuerzas iónicas variables. ¿Por qué? Porque el potencial electrocinético pasa desde este valor a este. Entonces, ¿qué consigo? Bueno, los dos consigo lo mismo, que la distancia de influencia del potencial superficial sea lo más corta posible. Uno, compactando, como es este segundo caso, la doble capa. Y otro, disminuyendo el potencial superficial. ¿Para qué? Para que las partículas se acerquen lo suficiente, empiecen a trabajar las fuerzas de atracción de Van der Waals, por ejemplo, y se formen conglomerados mayores que tengan más peso y sedimenten. Acuérdense que nosotros acá lo que estamos queriendo hacer es sedimentar. Esto no tiene mucho que ver, por no decir nada, con la flotación, por lo menos en esta instancia. Lo que sí, el potencial electrocinético lo vamos a ver y usar cuando veamos la flotación de óxidos. Pero por ahora lo estamos, digamos, conociendo como una forma de que nos permita la sedimentación de mineral muy fino, que es un problema. Estamos hablando de mineral grueso, eso no es problema, pero normalmente uno tiene que sedimentar mineral fino. Esto, bueno, la doble capa, esta sería la doble capa eléctrica. Un resumen bastante resumido, pero tenemos esos tres modelos que de último el último es el que se aplica y aparece el concepto de capa compacta, capa difusa, potencial electrocinético y bueno, y la forma de disminuir la distancia de influencia de ese potencial debido a la generación de la carga superficial. Bueno, hay unas ecuaciones, lo que importa, yo no la puse la ecuación, pero la variación, esa distancia depende de un montón de variables, de constantes, pero la valencia del electrolito es una de las que me afecta, qué tanto modifica cuando uno agrega un electrolito. La valencia de ese me modifica en más o menos grado la distancia de influencia y la concentración del mismo. Que eso, bueno, se lo ve ahí en la bolilla. Yo si no la subí, la voy a subir a la bolilla. Tal vez la podamos ver acá. Es que, bueno, acá esta ecuación de abajo tenemos densidad superficial, potencial, pero tenemos Z y es la valencia del electrolito. Y N es la concentración, en otras palabras. Después tenemos E, K, T, que son todas constantes. Pero son las dos variables que nosotros podemos manejar, concentración y valencia del electrolito, que me comprimen más o menos
la doble capa que estamos buscando comprimir. Vamos a pasar a otro tema, salvo que haya preguntas. Acá la doble capa terminaría aquí. Donde vamos a pasar ahora es a flotación de sulfuros. Las teorías de flotación de sulfuros. ¿Está bien? Salvo que tengamos alguna pregunta. Profe, Diga. en el examen final, en caso de que nos toque este tema, deberíamos saber precisamente el desarrollo matemático de cada método o cómo sería. No, tiene que saber la ecuación esa que acabamos de ver. Bueno, en la bolilla está esta ecuación que está acá, más desarrollada en el modelo de Stern y Graham, pero es la misma, porque ustedes se acuerdan que el modelo, el último, tiene una parte de la lineal y otra parte de la exponencial. La exponencial es esta. ¿Cómo puedo variar la distancia de influencia? O sea, ¿qué propiedad del electrolito me hace variar esa distancia de influencia? Recién estábamos viendo aquí y aquí. El agregado de un electrolito me hace variar esto, ¿no es cierto? Ya sea el potencial superficial y la distancia de influencia. Bueno, la concentración y la valencia de ese electrolito me ayudan. Por ejemplo, si yo tengo una concentración fija, el electrolito que tiene más valencia, más me disminuye la distancia de influencia. Que son las cosas que yo puedo manejar. Porque después que ustedes vieron que está la carga del electrón, que eso es fijo. La constante de los gases ideales es fijo. La temperatura en grado absoluto son todas cosas fijas. ¿Qué puedo manejar yo? El electrolito que agrego y la concentración de ese electrolito. Eso es lo que hay que saber. El desarrollo matemático no es de nuestro interés. La cosa es que nosotros sepamos más o menos cómo podemos manejar esa distancia para arrimar esas partículas, que no sedimentan. Buenísimo, profe. Gracias. Bien, vamos a ver si pasamos, si encontramos lo otro que hay que poner. A ver. Vamos con esto. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Se ve. Se ve. Bien. Bueno, la teoría de flotación. ¿Qué pasa? Acá, como dice, tenemos tres teorías que supuestamente explican por qué flota los sulfuros. Habla de la primera, que es la teoría de la oxidación superficial o electroquímica. El caso se estudió, como dice acá, para la galena, porque lo primero que se empezó a flotar, cuando se empezó a flotar, era el plomo. Dice que lo encontraron de casualidad, que una máquina perdía aceite, ese aceite hacía que flote el plomo, grasa, en fin. Entonces la primera esta de oxidación, en resumen, dice que el santato es el reactivo, el colector que va a flotar. Y habla de que este galena se oxida superficialmente, y se produce una especie de santato de plomo. ¿Ven? Superficialmente el colector, el santato, aparecen tres óxidos, sulfuros de plomo y santato de plomo. Acá, como dice acá, un santato de plomo. Ese santato de plomo, acuérdense que el colector es el responsable de la hidrofobización del mineral que estamos hablando. Sería el que hidrofobiza a la partícula mineral.
Entonces, al hidrofobizarse, bueno, no se mojaría y todas las propiedades para que se flote. Pero resulta que encontraron que ese santato de plomo tiene un producto de solubilidad muy alto. O sea, es muy soluble. Y medido eso, no estaría ese producto, santato de plomo, sólido, formado en la superficie del mineral, de acuerdo al producto de solubilidad que se le midió. Se disolvería en la solución. Entonces dijeron, no puede ser que eso sea responsable de la hidrofobización porque es soluble. Y si se disuelve, no va a hidrofobizar nada, lo cual es razonable. O sea que medio como que fue descartada inicialmente, dijeron, bueno, está bien, el santato de plomo sería el responsable, pero después como es soluble, se disuelve y deja de ser responsable de la hidrofobización. Pero no la dejemos de lado, o sea, inicialmente la cuestión no se podría explicar justamente por la solubilidad de ese santato de plomo. Después aparece la otra, la de los semiconductores. Esta teoría se conoce a partir de cierto tiempo, que indica que hasta que apareció esta teoría siempre se creyó que es la única forma de que hubiera transferencia de electrones, o sea, reacciones electroquímicas, era en medio acuoso, en solución. Si no era en solución, no podía haber transferencia de electrones. Ustedes tal vez en química, para variar, deben haber visto lo que son los conductores NPN, PNP, que son esos sitios negativos, positivos, que en otras palabras hablan como una transferencia de electrones en medio sólido. Cuando apareció esta teoría, empezaron a aparecer las elucubraciones de decir, bueno, pero los electrones se pueden transferir en medio sólido, y el medio sólido es el mineral. Entonces, acá tendríamos que el santato que uno agrega, de sodio, potasio, lo que sea, se oxidaría a disantógeno. Ese electrón que entrega este santato para oxidarse, lo agarraría el oxígeno y pasaría a formar el agua, el oxígeno disuelto que hay en solución. Ustedes saben que en solución siempre hay una cierta cantidad de oxígeno gas. Entonces ahí se produciría una oxidorreducción, donde se oxida el santato y se reduce el oxígeno y formaría, se cerraría, digamos, la reacción. Pero lo más importante es que ese electrón estaría viajando por el mineral. Entonces se formaría una especie de combinación de un disantógeno, que es este santato oxidado, disantógeno más un santato del metal. Habría una combinación ahí de productos. Y ese disantógeno sería el responsable de darle la hidrofobización al mineral. Y el santato del metal, que se acuerdan que vimos en la primera teoría, decía que no podía ser porque era soluble. Sí, es cierto que es soluble, pero en solución. Pero aquí, absorbido en la superficie del mineral, la solubilidad ya es otra. Además que el mineral hace las veces de catalizador y existiría ese santato de plomo como sólido en la superficie del mineral. O sea, una cosa es ese santato de plomo en el seno de una solución y otra cosa es en la superficie del mineral. Entonces, entre el santato de plomo y este disantógeno, estaría aquí, serían los responsables de hidrofobizar la partícula. Ellos se encargarían de hidrofobizar. Entonces,
La primera teoría habla de la oxidación superficial, que primero fue descartada por la solubilidad. Esta otra de los semiconductores dice que se produciría ese disantógeno y reflotaría el santato del metal que fue descartado, porque en la superficie del mineral que actúa como catalizador ya no sería soluble. Y permite el traspaso de electrones a través del mineral, que justamente como es el catalizador, en medio sólido. Pues bien, ahora habría que, la tercera teoría en realidad es una forma experimental de verificar o desmentir esta segunda teoría. Porque ustedes acuérdense que acá dice, el santato se oxida y el oxígeno se reduce. Esto es teórico. Esto todavía no está verificado, no está comprobado. O sea, no es que no esté. Hablo nosotros ahora en la clase, todavía estamos en teoría, que dice, santato se oxida o hidrógeno se reduce. Bueno, veamos si es cierto. De eso se encarga la tercera teoría. La tercera teoría dice, veamos si es cierto que se reduce el oxígeno y se oxida el santato. Y presenta esta ecuación donde está el santato se reduce y el oxígeno también se reduce. Sabemos que eso es una cosa que no puede ser. Pero se la plantea a propósito, así diciendo, bueno, veamos cuál es la que está mal. Porque en la teoría 2 dice, el santato se oxida, entrega un electrón que lo agarra el oxígeno y se reduce para formar el agua. Bien. Acá vamos a plantear que los dos se están reduciendo, lo cual sabemos que no es cierto, y veamos cuál realmente se reduce. Bueno, palabras más, palabras menos, ecuaciones más, ecuaciones menos. Lo que usan es la ecuación de Nernst para calcular el potencial redox. Bueno, miden el potencial respecto al electrodo estándar de hidrógeno. ¿Y qué pasa? El que tiene mayor potencial de reducción es el que se va a reducir. Y el que tiene menor potencial de reducción es el que se va a oxidar. Ahí en la bolilla están los métodos, cómo lo midieron, etcétera, etcétera. ¿Y qué llegamos? Llegaron a que el potencial de reducción del oxígeno es mucho mayor que el del santato. Entonces, acuérdense que la ecuación de Nernst es una ecuación que me da valores termodinámicos. Si termodinámicamente es factible, va a pasar lo que dice que va a pasar. Los cálculos que hicieron dijeron que el potencial de reducción del oxígeno es mayor que el potencial de reducción del santato. Por lo tanto, el que se va a reducir es el oxígeno. Y queda de esta forma medido experimentalmente que esta teoría está en lo cierto. El santato se oxida y forma ese disantógeno y ese electrón que entrega lo agarra el oxígeno y forma agua. Y ese pasaje del electrón es a través de la superficie del mineral en medio sólido, que a su vez trabaja o actúa como catalizador. Y entre el disantógeno y el santato del metal que se forma ahí como mezcla, se produce la hidrofobización de esa partícula. Eso fue verificado con las mediciones que se hicieron usando la ecuación de Nernst. Bien, a raíz de esto, o sea, con esto se estaría explicando que la oxidación del santato es tal y la reducción del oxígeno es así. Y de acá trae como consecuencia el efecto del largo de la cadena. ¿Qué pasa? Acá en el eje que horizontal que no dice nada es concentración. Y acá es el potencial de reducción, LH. Resulta que si nosotros usamos una concentración dada, vemos que el potencial para una misma concentración va aumentando
si trazamos de acá una línea vertical, a medida que aumenta el producto, es metil, etil, isobutil, LH. ¿Qué dice la teoría esa que acabamos de estudiar? Decía que si el potencial de reducción del oxígeno es mayor que el del santato, era factible la ecuación esta que está acá. Reducción de oxígeno, oxidación. Cuanto más diferencia hay entre esos dos potenciales, o sea, cuando la diferencia entre el potencial de reducción del oxígeno y la del santato es mayor, más probable termodinámicamente es el proceso. Eso es lo que está pasando acá. El isopropil, que es una cadena más larga que el metil, tiene un potencial EH mucho menor que el metil. O sea que la diferencia entre el isopropil y el oxígeno es mayor que la del metil y el oxígeno. Cuanto mayor es la diferencia, más probable es el fenómeno. Y más probable el fenómeno quiere decir que más poder de flotación o de hidrofobización tiene ese colector. Por eso dice acá el efecto del largo de la cadena. Los colectores de cadena más larga, el isopropil es más larga que el metil, tienen mayor poder de colección que los colectores de cadena más corta. Porque la diferencia entre el potencial de reducción de ese colector y el del oxígeno es mayor. Entonces, cuando a ustedes les toque decir, bueno, y el efecto de la cadena, ¿cómo afecta a la cadena? La cadena afecta, cuanto más larga es, más poder de colección. O sea, es menos selectivo. Tiene más fuerza para flotar. Flota como quien diría lo que venga. ¿Por qué? Porque el potencial de reducción de ese colector y el del oxígeno tiene mucha diferencia. Yo creo que acá vamos a parar, porque ahora vendría flotación de óxidos, donde veríamos el potencial electrocinético y esas cosas. Pero bueno, ya llevamos, a ver si quedan muchas. La vamos a dar. Vamos una hora. Preguntas. Teoría de flotación de sulfuro. Pregunta de algo, efecto del largo de la cadena, de las teorías. 15 minutos más terminamos. Profe, Sí. con respecto a lo que estaba, Cintia, Bien. sí, con respecto a lo que estaba hablando del largo de la cadena, cuanto más larga sea la cadena, es mayor el poder de colección, pero no así la selectividad del colector, ¿verdad? Correcto. Bien. Correcto. O sea, si usted está buscando ley, por decir algo, no es bueno eso. Pero si está buscando recuperación, sí, porque le va a flotar lo que pide, lo que encuentre. Así es. Vamos a pasar a la flotación de óxidos. Esto que estuvimos viendo fue de sulfuro. Ustedes, bueno, saben que minerales de los sulfuros tienen un azufre en su molécula. Y digamos así, un colector para sulfuro distingue, por decir de alguna forma, la mena de la ganga, porque la mena tiene azufre, o sea, una mena es un sulfuro de plomo, zinc, qué sé yo, lo que quiera. Y las gangas son monzonitas, silicatos, óxidos. Hay diferencia. Cuando se habla de flotación de óxidos, que algunos autores le llaman flotación de no sulfuro, la mena y la ganga son óxidos. Puede ser cuarzo, corindón, monzonita, silicato, qué sé yo. Todos son óxidos, no hay azufre, no hay sulfuros de nada. Cuando empezó la flotación, en realidad se lo usaba casi exclusivamente para flotar sulfuros, porque tiene buena recuperación, consumo de reactivos no es muy elevado, buenas leyes,
Y los óxidos casi ni se usaba. Hoy en día el óxido o la flotación se usa mucho para los óxidos. Hace un par de años yo fui a un curso a San Juan donde se flota para obtener cuarzo, sulfato, fosfatos, para hacer bueno, fertilizantes, pesticidas, y son todos óxidos, y se los recupera con flotación. Digamos, se desarrolló mucho, se consiguió eficiencia, ley y buen costo, así que la flotación de óxidos está siendo un método importante para concentración, cosa que no era así cuando empezó la flotación. Era importante y estaba muy desarrollado, pero para sulfuros. Como yo les decía, en los óxidos no hay distinción entre mena y ganga como en sulfuro, porque en sulfuro hay un azufre en la molécula. Acá no hay nada. Mena y ganga no tienen azufre, son óxidos. Entonces acá aparece el famoso potencial electrocinético. El potencial es electrocinético, puede tener valor positivo o valor negativo. Y también cero. Cero se llama el PZC, que es punto cero de carga. ¿Qué es el punto cero de carga? Es un valor, mejor dicho, sí, un valor de pH para el cual el potencial electrocinético vale cero. Supongamos, este punto acá donde cruza la curva, supongamos que sea 12. No necesariamente tiene que ser 7, ni neutro, no. Pongamos que sea 12. ¿Ven? Para acá es más de 12, para aquí menos de 12. A 12, el potencial electrocinético vale 0. Pues bien. Entonces, el punto cero de carga para este mineral A es 12. ¿Qué quiere decir? pH al cual el potencial electrocinético vale 0. Cada óxido tiene su PZC, su punto cero de carga. Que eso es lo que lo hace que uno los pueda flotar. Hay formas de determinar el punto cero de carga de un mineral. De hecho, uno que yo me acuerdo, un equipo que se llama el Z-Meter, por ejemplo. Pero hoy en día, la gente, por ejemplo, proveedores de productos para sedimentar, para flotar, llevan un aparatito y miden el punto cero de carga, se lo miden ahí nomás en el terreno, digamos. Entonces, ese punto cero de carga que es característico para cada mineral, me permite a mí flotar un mineral de otro. ¿Y cómo floto? Por ejemplo, si yo quiero flotar este mineral A, que pongámosle que a pH 12 tiene el punto cero de carga. A pH menor a 12, el potencial electrocinético es positivo. ¿Qué significa eso? Recuerda que recién vimos que el potencial electrocinético es el potencial de la cadena, de la capa compacta que acompaña a la partícula. O sea, a mí esa partícula me está mostrando a un pH menor a 12 un potencial electrocinético positivo. Y a un pH mayor a 12, el potencial electrocinético es negativo. Pues bien, si yo la quiero flotar a esa partícula, le voy a agregar un colector que sea aniónico. Recuerden que nosotros cuando veíamos colector veíamos que tenía una cabeza y una cadena. Y la cabeza puede tener carga positiva o negativa. Por ejemplo, el xantato, que son colectores aniónicos. La cadena es neutra, o sea, no tiene carga. Y la cabeza era carga positiva o negativa. Para los óxidos también tenemos colectores iguales. Tienen una cabeza con una carga y una cola que hace las veces de la hidrofobización. Se orientan con la cola hacia la solución y la cabeza se absorbe sobre el mineral.
Entonces, si yo tengo un colector aniónico, o sea, negativo, de cabeza negativa, como el potencial electrocinético es positivo, va a haber una atracción por diferencia de signo. Y es así. El signo es el que a mí me hace que ese colector se absorba la partícula o se repela según la carga. Por eso es que ese potencial electrocinético es muy útil para la flotación de óxido. A este mineral A digo, bueno, está bien, para flotarlo, como el potencial electrocinético a pH menor de 12 es positivo, yo voy a agregar un colector aniónico y voy a poner un pH de solución de, qué sé yo, 9. Ahí voy a saber que ese mineral va a tener un potencial electrocinético positivo, mi colector es negativo, va a haber una atracción, lo hidrofobizo y lo floto. Ahí viene la importancia del potencial electrocinético. Por ejemplo, cuando el potencial es positivo, usar aniónico, colector. Cuando es negativo, usar catiónico. El PZC, que es lo que hablamos, es igual al punto cero de carga. Y es exclusivo para cada mineral. Bueno, estos supuestamente son colectores con su cabeza aniónico, es porque es negativa la cabeza y catiónico positivo. Desgraciadamente, como en el caso de los sulfuros, los minerales no vienen solos, vienen acompañados en asociaciones. Entonces nosotros si tuviéramos un mineral de una ganga, bueno, tal vez sería sencillo. Pero esa misma ganga es mineral para nosotros, porque como les digo, si nosotros queremos flotar a lo mejor cuarzo en un óxido, no sé, corindón que se flota, fosfato, sulfato de una ganga que puede ser la monzonita, silicato, y bueno, son todos óxidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el punto cero de carga de cada uno de las especies presentes que nos podrían traer problemas. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos, el A es la mena, el A es la primera curva, no dice nada, pero es la primera curva. Y el B es la ganga. No sé, una monzonita con un fosfato de calcio, por decir algo. Y determinamos que a pH 6 tenemos el punto cero de carga de la curva A. Y a pH 9 tenemos el punto cero de carga del mineral B, que es la ganga. Si nosotros queremos flotar el A, que es la mena, fíjense, si nosotros queremos flotar la mena, ¿qué colector vamos a usar y a qué pH? A pH mayor de 9, los dos son de potencial electrocinético negativo, mayor de 9. Este es negativo y bueno, este con más razón. A pH menor de 6, los dos tienen potencial electrocinético positivo. Por ejemplo, acá que sea el 4, por decir, en esta parte, tendríamos positivo los dos. Tendríamos que buscar un pH entre 6 y 9. Supongamos 7, acá al medio. pH 7, la curva A tiene potencial electrocinético negativo, mientras que la B tiene potencial electrocinético positivo. Entonces, si yo quiero flotar A, que es la primera curva, y tengo que usar un pH 7, o sea, entre 6 y 9, digamos 7, voy a usar un colector catiónico. ¿Por qué? Porque el potencial electrocinético de la curva A ese pH es negativo. Entonces, si yo pongo un colector positivo, por diferencia de signo me lo va a traer. Mientras que la curva B es positiva y mi colector es positivo, o sea, se van a repeler. No me lo flotaría. Y ahí viene la importancia del potencial electrocinético y el punto cero de carga, que es quien me está diciendo a qué pH y con qué colector floto yo
¿Qué mineral? A ver, ¿qué opinan del caso 2? ¿Quién hace un comentario al respecto? El A es la ganga. ¿Con qué flotaríamos la ganga y a qué pH? Y con eso terminamos. Profe, Diga. por lo que yo entiendo, para el caso A utilizaríamos un colector, o no, estaríamos trabajando con un valor menor a 4 con un colector catiónico como en el caso anterior, y en el caso B sería al revés, donde teníamos un colector Pero, aniónico, ¿qué pH? tendríamos que usar un... Sí, pero en el caso que usted está hablando, ¿qué pH usamos? ¿En qué pH estaríamos? Acuérdense que el colector tiene que ser de signo contrario al potencial electrocinético, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ¿y a qué pH entonces trabajaríamos? Un pH 5. pH 5. ¿Y el colector cómo sería? Para el caso A sería un colector catiónico, y para el caso B, catiónico. Claro, a pH 5, qué sé yo, si ponemos la curva A, que es en este caso la A es la ganga, guarda, ¿no? Y B es la mena. Para 5 ponemos un catiónico, me va a flotar a la ganga. ¿Está bien? Porque el catiónico va a ser positivo, la ganga es negativo a pH 5 y la mena también es negativa a pH 5, me flotan los dos. pH 5 tenemos los dos negativos, la ganga y la mena. Y si yo pongo un colector catiónico, me flotan las dos. Tendríamos que usar solamente a un pH 5 un colector aniónico positivo para que flote mena, que sería el caso B, para que pueda haber esa atracción y se pueda flotar. Ahí, pH 5. a pH 5. Sí, un colector como Un colector aniónico positivo para que... Sí. aniónico es negativo. Entonces me va a flotar al A y B, porque a pH 5 no va a flotar ninguno, porque a pH 5 los dos son negativos y me flota los dos si es catiónico el colector, o no me flota ninguno si el colector es aniónico. Porque a pH 5 la curva A, que es la ganga, y la B, que es la mena, tienen el mismo potencial electrocinético. No el mismo, sino el mismo signo. ¿Está bien? pH 5, A y B son negativos el potencial electrocinético. ¿Sigue? Flote A tendría que usar un pH Un pH mayor a 6. menor a 4 para que flote A. Mayor a 6, ¿qué hago? ¿El objetivo es flotar la mena o flotar la ganga? No, la mena. Entonces, o sea, en realidad lo que quiere puede hacer lo que quiera. Por ahí puede decir, bueno, yo floto la ganga y el concentrado va a ser lo que queda hundido. Está bien. O al revés, flota la mena. Pero hay que ver con qué flota, a qué pH. Esa es la cuestión. y suponiendo de que queremos flotar la mena, tendríamos que usar un pH mayor a 6 y con un colector aniónico. ¿Puede ser? Claro. Porque pH mayor a 6, es decir, 8. La mena, que es B, es positiva. Y el colector es aniónico, es negativo, va a haber... o como decía recién, no sé quién, menor de 4. Con menor de 4 tengo la A, va a ser positivo el electrocinético, y B va a tener negativo. Esa es la cosa que se diferencia.
acá tenemos que flotar a mayor de 6 o menor de 4. Bueno, según lo que queramos flotar, usamos un colector aniónico o catiónico. Pero entre 4 y 6 no puedo, porque entre 4 y 6 las dos minerales tienen el mismo signo del potencial electrocinético. Y volviendo al caso 1 a veces se presentan problemas porque, bueno, en este caso la diferencia, acá justamente es al revés, en el caso 1 que el 2. En el caso 1 tenemos que flotar en un pH entre 6 y 9. Acá tiene que ser mayor que 6 o menor que 4. Bien, por ahí uno podría decir, bueno, en el caso 2 prefiero un pH mayor que 6, no sé, 9, que no es tan corrosivo como sería un pH 3. Entonces digo, trabajo a pH 8 o 9 y bueno, y uso un colector tal, porque esa solución no sería tan dañina como si yo tendría que trabajar a pH 2 acá. Sería terrible. Pero tengo mucho margen. El problema es un caso como el 1, porque a veces el que tenemos que trabajar entre estos dos pH, puede darse el caso que la diferencia esté entre pH 7 y 9, por ejemplo. Que la curva A sea el PZC a 7 y la B a 9. Esos valores de PZC se miden y según el equipo, el método de medición son variables. Por ahí el que dice 9 no es un método da 9,3, otro da 8,6, 8,8, 9,1 y el que mide 7 puede dar 7,2, 7,1, 6,8. ¿A qué voy? La precisión por ahí no es como yo les digo siempre con 6, 7 decimales, no. Y segundo, trabajando a escala industrial, que yo pueda mantener el pH, supongamos que acá tengo que, qué sé yo, que flotar pH 8. A escala industrial no voy a poder tener siempre 8, 8, 8 fijo. Se me puede ir a 7,5, 8,2, 8,6. Tal vez por ahí un rato a 9. Entonces, puede ser que mi flotación pierda eficiencia porque el pH se me corra y el punto cero de carga del mineral que estoy usando, usted ha visto que cambia la mineralogía un poco, varía un poco, y bueno, empiece a no flotar la mena o a flotar un poco de ganga por esos movimientos, digamos, de pH, que a escala industrial no se los puede tener fijo, preciso exactamente. Entonces, a veces cuando los dos puntos cero de carga en curvas, como el caso 1, están muy cerca, se complica. Se complica porque hay que tener mucha precisión en el pH que yo tengo en la planta y en que la determinación del PZC de cada mineral sea lo más preciso posible. No así el caso 2 porque, como les digo, agarramos un pH 9 y bueno, ahí no le erramos. pH 9, la curva A es sí o sí negativa y la B es positiva. Con muy buenas diferencias, o sea, estamos hablando de 4 a 9. Pero en el caso como el 1, puede ser complicado. Bien, bueno, acá estaríamos terminando, salvo que haya alguna pregunta. Si no, esto sería todo por hoy. Escuche, ¿nosotros cuándo hemos quedado para la... ¿no hay pregunta? Profe, Sí. ya ahí ya me quedó claro. Yo le había dado la explicación al revés del segundo Bien. caso. Para flotar A, entonces, para flotar a un pH menor a 4 necesitamos un colector con una carga negativa. Exacto. Sí, y bueno, en el caso B sería para un pH mayor a 6, un pH 7, necesitaríamos, bueno, un colector de carga negativa porque tenemos una carga positiva en menos para que se puedan atraer y se puedan flotar. Le había dicho al revés. Ahí estamos, entonces, ahí quedó clarito. Sí, así es mineral A y B, no casi. Sí, mineral A y B. Ahí quedó clarito. Ahí está bien. Exacto. Bueno, si no hay más cosas, vamos a salir de la famosa presentación y vamos a volver al 28. Ahí está. Y vamos a hablar de la cuestión de esos famosos split factors. ¿Para cuándo había quedado?
4 de noviembre. 4 de noviembre, la semana que viene, no. Ah, bien. El 4 de noviembre va a estar Diego. Bien, quedamos ahí. Entonces nosotros vamos a tener clase la semana que viene. Ahí capaz que veamos Coluna, porque el viernes ya viene Diego. Si todo anda bien y no lo ponen en cuarentena y qué sé yo. Así que ahí vamos a ver. Entonces, el viernes no habría clase porque teóricamente hay candidatos a rendir, serían 3. Pero en un caso que se suspenda, cosa que no creo porque hasta hoy me estuvieron pidiendo consulta, tendríamos clase el viernes. Pero así, ahora quedamos que el viernes no. Yo le mandaría un mensaje por mail a Carlos y a César, en caso de que se suspenda el examen y tengamos clase para que él les distribuya. Pero ahora estamos quedando que no tenemos clase el viernes. Si hubiera, yo aviso. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, consulta o lo que sea. Si no hay más nada, No, por ahora, Inge. nos estaríamos viendo, por decir de alguna forma, el otro miércoles. Sí, sí. Ok. Entonces, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Igualmente, Inge. Hasta luego. Nos vemos, Inge. Cuídense, que Hasta luego, anden bien. profe.